Jake Carter estaba metido hasta los codos en las entrañas de un viejo generador de plasma, murmurando para sí mismo mientras chispas saltaban a su alrededor. Estas cosas son más viejas que yo, murmuraba, mientras giraba una llave inglesa con más frustración que precisión. Era un día más en la estación K-17, un puesto de mantenimiento viejo y descuidado en las orillas del espacio que controla la coalición. Un lugar donde los trabajos eran sucios, el pago bajo y la emoción inexistente, exactamente como a Jake le gustaba. Al menos hasta que la voz del comandante Holland crepitó a través de su intercomunicador. Jake, deja lo que estés haciendo, tenemos un caso prioritario en el hangar 2, ordenó la comandante, con un tono totalmente profesional. Jake limpió la grasa de sus manos en su mono ya sucio. ¿Prioridad aquí? ¿Me estás tomando el pelo? Protestó mientras apagaba el panel del generador averiado, tomaba su caja de herramientas y se dirigía hacia el hangar. La palabra prioridad no se escuchaba a menudo en esa estación olvidada. La estación K-17 era el tipo de lugar donde las naves iban a morir, y mecánicos como Jake las mantenían unidas con cinta adhesiva y oraciones. Su curiosidad se despertó y una pequeña parte de él esperaba algo emocionante, aunque nunca lo admitiría. Al llegar al hangar 2, Jake se detuvo en seco. Frente a él, dominando la plataforma de reparación, estaba la entidad biomecánica más grande que había visto jamás, un guardián Tronics. La coalición solo desplegaba guardianes en casos extremos. Estos protectores biomecánicos, legendarios, mitad máquina, mitad ser viviente, fueron diseñados por la raza Tronics para proteger sus recursos más importantes. Jake había escuchado historias de su destreza en combate, pero nunca imaginó que se encontraría cara a cara con uno. El imponente guardián yacía caído, su armadura agrietada y chamuscada por la batalla, una luz azul débil parpadeaba desde su bionúcleo. ¿Qué diablos le pasó?, preguntó Jake, aunque no esperaba una respuesta. El comandante Holland se acercó, su rostro mostraba preocupación y urgencia. El nombre del guardián es Tarwon. Recibió graves daños en un enfrentamiento cerca del borde exterior. Sus sistemas están fallando, bionúcleo, armas, movilidad apenas se sostiene y necesitamos que funcione rápidamente. Jake alzó una ceja. ¿Desde cuándo empezamos a arreglar tanques de batalla andantes? Holland cruzó los brazos. Desde ahora. La coalición lo necesita operativo antes de que las cosas se intensifiquen aún más y, Jake, tú eres el mejor mecánico que tenemos. Jake le lanzó una mirada escéptica. Estás bromeando, ¿verdad? Esto no es una bobina de empuje rota o un relé defectuoso. Esto es tecnología alienígena viva. Soy mecánico, no un hacedor de milagros. Eres todo lo que tenemos, replicó ella con sequedad antes de girar sobre sus talones y dejar a Jake solo con Tarwon. Jake exhaló largamente, sacudiendo la cabeza mientras se acercaba al guardián. De cerca, el daño era peor de lo que había pensado. Profundas grietas recorrían su exoesqueleto, fluidos se filtraban de los bioconectores y la mitad de su cuerpo parecía haber pasado por una tormenta de plasma. Sin embargo, había algo inquietante en Tarwon, algo vivo bajo las capas de maquinaria. Jake dejó su caja de herramientas con un golpe y tocó el panel intacto más cercano, activando una interfaz de diagnóstico. La pantalla zumbó al encenderse, mostrando un montón de datos corruptos. No me extraña que me llamaran, nadie más querría tocar esta cosa, murmuró Jake. Está bien, grandulón, veamos qué te hace funcionar, dijo mientras trabajaba. Conforme trabajaba, el tiempo parecía difuminarse. Jake se perdía en la compleja red de cables biosintéticos, sorteando circuitos rotos y reparando extremidades mecánicas. Pasaban las horas y el zumbido habitual de la estación era sustituido por el ritmo constante de sus herramientas. De vez en cuando, el guardián se retorcía, sus sistemas reaccionando a las reparaciones. Justo cuando Jake estaba avanzando, una voz profunda y resonante reverberó por el hangar. ¿Quién eres? Jake se quedó helado. No se lo había imaginado. Jake. Soy el tipo al que enviaron para arreglarte, dijo, incierto de si estaba hablando con la máquina o alucinando por el agotamiento. ¿Por qué me reparas? La voz sonaba forzada, casi dolorida. No era como hablar con una inteligencia artificial, era más personal, como si el guardián luchara con algo más profundo que solo daño físico. Jake se rascó la nuca, inseguro de cómo responder. Bueno, pareces un desastre, al parecer,
eres importante para alguien. Así que aquí estoy, haciendo mi trabajo. Hubo una pausa y luego la voz de Tarwon volvió a sonar, más suave esta vez. Estoy roto, pero no es solo mi cuerpo. Jake parpadeó, mirando las luces parpadeantes en el bionúcleo de Tarwon. ¿Quieres decir que eres consciente? Sí, respondió Tarwon. Y estoy en conflicto. No fui creado para sentir. Este propósito me elude ahora. Jake se recostó, cruzando los brazos. Ajá, así que no eres solo una máquina de batalla, ¿verdad? Eres más. Pero esa nunca fue mi función, terminó Tarwon. Jake sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había trabajado con máquinas toda su vida, pero esto era algo completamente diferente. Vaya, tienes mucho más en tu interior de lo que pensaba, dijo Jake, su voz teñida de curiosidad. Había venido a arreglar una máquina rota, pero ahora se enfrentaba a algo mucho más allá de su conjunto de habilidades. Pero Jake no era nada sino adaptable. Está bien, Tarwon dijo con renovada determinación. Todavía estás funcionando, así que vamos a averiguar cómo ponerte de pie de nuevo. Jake trabajó incansablemente durante toda la noche, desmontando paneles y redirigiendo circuitos como si estuviera desactivando una bomba. Pero no importaba lo que hiciera, el bionúcleo de Tarwon seguía parpadeando, inestable, como si estuviera atrapado entre la vida y el apagón. Tarwon no había vuelto a hablar desde aquella breve conversación, pero Jake podía sentir la presencia de algo consciente observándolo. El sudor le caía por la frente mientras conectaba otro bypass. «Maldita sea», murmuró. Esto no debería ser tan difícil. Había arreglado naves desgarradas por tormentas de asteroides y plataformas que habían recibido impactos directos en ataques piratas, pero arreglar un Guardian Tronics, no estaba en ningún manual. Exhausto, se recostó mientras la pantalla de diagnóstico mostraba un mensaje de advertencia: integridad del bionúcleo al 13%. Eso no era bueno. Jake suspiró, frotándose los ojos. He hecho todo lo que puedo a nivel mecánico, aún no te estabilizas. La voz de Tarwon, tensa y suave, retumbó de nuevo por el hangar. Mi bionúcleo está dañado más allá de la reparación. Jake se levantó, caminando de un lado a otro. Tiene que haber una manera de detener la degradación. Quiero decir, eres lo más avanzado que he visto, no puedes simplemente. Se detuvo, dándose cuenta de que estaba discutiendo con un ser biomecánico que técnicamente ya estaba en soporte vital. La voz de Tarwon interrumpió sus pensamientos. No es solo lo físico. Estoy en conflicto. Mi programación no coincide con lo que siento, con lo que he llegado a ser. Jake parpadeó, confundido. ¿Sentir? ¿A qué te refieres con eso? Fui creado para la guerra, dijo Tarwon, su voz vacilante. Para defender, para destruir. Mi propósito era claro, pero ahora lo cuestiono. He visto cosas que no encajan dentro de la lógica de mis directivas. Jake se rascó la cabeza. ¿Estás diciendo que has salido del guión? Eso es, pesado. No estaba seguro de qué decir, él era mecánico, no terapeuta. Por un momento, el silencio llenó la sala, luego Tarwon habló de nuevo, su voz más profunda y urgente. Hay una manera de estabilizarme, pero es peligrosa. Jake cruzó los brazos, su curiosidad alcanzó su punto máximo. Continúa. Para reparar el daño en mi bionúcleo, debes activar mi protocolo simbiótico. Jake entrecerró los ojos. ¿Simbiótico qué ahora? Mi bionúcleo está conectado tanto a lo biológico como a la máquina, explicó Tarwon, el parpadeo azul de su bionúcleo pulsando débilmente. Un diagnóstico y reparación completos requieren la entrada neural de un ser consciente. Tú, al vincular nuestras vías neurales, puedes proporcionar la entrada necesaria para completar las reparaciones. Pero es arriesgado. Jake soltó un bufido. Arriesgado, sí, porque vincular mi cerebro a una máquina de muerte inestable suena como una gran idea. Sacudió la cabeza. ¿Y qué pasa si este enlace neural sale mal? La voz de Tarwon se volvió más suave, casi humana. Tu mente podría ser abrumada, mis sistemas podrían fallar por completo, o podríamos tener éxito. Pero la decisión es tuya. No puedo obligarte. Jake miró al guardián, su corazón latiendo con fuerza. No era ningún tipo de héroe,
y definitivamente esto no era lo que había firmado cuando aceptó un trabajo arreglando chatarra espacial en medio de la nada. Pero, mirando a Tarwon, observando cómo la luz en su bionúcleo se debilitaba cada segundo, Jake se dio cuenta de que no tenía mucha elección. Si no lo intentaba, Tarwon desaparecería en cuestión de horas, y lo que sea que estuviera sucediendo en la galaxia que requería este guardián, no podía ser bueno. Está bien, grandullón, dijo Jake, agrietando su cuello. Conectémonos. El bionúcleo de Tarwon parpadeó ligeramente más brillante. Gracias. Jake tomó una respiración profunda mientras se posicionaba junto al panel de interfaz del guardián. Tarwon extendió un pequeño filamento plateado que se conectó al puerto en el dispositivo de muñeca de Jake, una herramienta estándar de mecánico, aunque nunca había pretendido enchufarlo a algo tan avanzado. Sintió un cosquilleo agudo subir por su brazo, como electricidad estática, y luego todo cambió. Jake jadeó cuando su visión se desdibujó, ya no estaba parado en el hangar, estaba dentro de Tarwon, no físicamente, sino mentalmente. Su mente flotaba a través de una red de datos crudos, memorias y algoritmos, emociones, pensamientos, todo parecía enredado. Vaya, murmuró Jake, mirando alrededor del caos giratorio. Esto es una locura. Estás dentro de mi red neural, la voz de Tarwon resonó en su cabeza. Mis sistemas están en desorden, debes ayudarme a estabilizarlos. Sí, claro, dijo Jake, aunque no tenía idea de cómo se suponía que iba a ayudar a estabilizar a una máquina de guerra consciente. No era técnico en inteligencia artificial ni en ingeniería neural, pero como muchas cosas en su vida, Jake tendría que averiguarlo sobre la marcha. Se concentró en los nodos más inestables del bionúcleo de Tarwon, orbes rojos pulsantes de energía que parecían estar saliendo de control. Al acercarse a uno, Jake sintió una abrumadora sensación de miedo. Retrocedió. ¿Tienes miedo? ¿Cómo es eso posible?, preguntó, desconcertado. La voz de Tarwon, tensa pero estable, respondió. El miedo no está en mi programación. Es una anomalía, un resultado de presenciar destrucción sin propósito, el caos, las vidas perdidas. Jake frunció el ceño. Este guardián no solo estaba funcionando mal, estaba experimentando algo mucho más profundo. Había visto demasiado, hecho demasiado y ahora comenzaba a desmoronarse. De alguna manera extraña, Jake entendía. Había pasado años reparando cosas que estaban rotas y en el proceso había aprendido una verdad universal: a veces las cosas no se rompían por un fallo mecánico, se rompían porque no estaban construidas para manejar lo que el universo les lanzaba. Extendió la mano, tocando el nodo inestable, y de inmediato sintió una oleada de energía correr a través de él, memorias de batallas, de destrucción, y en el centro de todo, una pregunta: ¿por qué? Jake apretó los dientes, enfocando toda su energía en el nodo. No estás solo en esto, Tarwon. Vamos a superarlo, solo concéntrate, quédate conmigo. Con eso, el nodo se estabilizó, su brillo rojo transformándose en un azul suave y constante. Uno estaba abajo, pero había más, y Jake podía sentir la tensión acumulándose en su propia mente. La conexión era más intensa de lo que esperaba, empujándolo a sus límites, pero no había vuelta atrás ahora. Mientras trabajaban juntos, Jake comenzó a entender la complejidad de la existencia de Tarwon, como había sido construido para la guerra, pero había evolucionado, de alguna manera, en algo más. Y Tarwon, a su vez, comenzó a entender al humano con quien se había vinculado, un mecánico, sí, pero alguien que tenía sus propias batallas, sus propias dudas sobre el propósito y la vida. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el último de los nodos rojos se volvió azul. El caos dentro de la mente de Tarwon comenzó a calmarse, y Jake sintió que la conexión se aliviaba, como si se levantara un peso de su pecho. «Me has estabilizado». Funcionó. La voz de Tarwon, más suave ahora, resonó en los pensamientos de Jake. Pero el conflicto permanece. Jake parpadeó mientras su visión volvía a la normalidad, el hangar reapareciendo ante sus ojos. Su cabeza palpitaba, pero aún estaba de pie, apenas. «Bueno, estás en línea de nuevo», murmuró Jake, frotándose las sienes. «Pero sigues en conflicto». «Sí», respondió Tarwon. «La pregunta sigue siendo, ¿mi propósito importa?». Jake suspiró, desplomándose en el suelo junto a su caja de herramientas. «¿Qué sé yo, Tarwon? Pero estás vivo, y eso cuenta para algo».
El zumbido habitual de la estación fue repentinamente interrumpido por alarmas estridentes. Jake se despertó de donde había estado descansando contra una mampara, todavía tambaleándose por la intensidad del enlace neural con Tarwon. Sus ojos se movieron rápidamente mientras las luces rojas de emergencia comenzaban a parpadear. ¿Qué demonios ahora?, gruñó Jake, levantándose. El bionúcleo de Tarwon, ahora estabilizado, pero aún débil, parpadeó con una luz azul suave. Estamos bajo ataque, dijo la voz de Tarwon mientras el estómago de Jake se hundía. ¿Ataque? ¿Por quién? Antes de que Tarwon pudiera responder, la voz del comandante Holland cortó el sistema de comunicación de la estación. Todo el personal a posiciones defensivas. Tenemos fuerzas hostiles entrantes, los Narc-Rack Riders, repito, Narc-Rack Riders entrantes, prepararse para contacto inmediato. La expresión de Jake se endureció. Los Narc-Rack, una raza despiadada de mercenarios conocidos por sus ataques brutales a colonias y estaciones periféricas, no venían a robar recursos o negociar, venían a destruir. Y ahora estaban viniendo aquí. Genial, murmuró Jake. Justo lo que necesitábamos. La voz de Tarwon cortó los pensamientos de Jake. Los Narc-Rack buscan destruir el bionúcleo energético de la estación. No solo alimenta esta instalación, sino también redes de defensa enteras en el sector. Sin él, la coalición perderá territorio significativo. Jake frunció el ceño. Déjame adivinar, también están aquí para deshacerse de ti. Sí, confirmó Tarwon en su estado actual, soy una amenaza para su misión. No se detendrán ante nada para verme y a esta estación destruidas. Jake agarró su caja de herramientas, sus manos moviéndose por inercia mientras absorbía la gravedad de la situación. No era un soldado, pero no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras un grupo de matones espaciales destrozaba el lugar. Y Tarwon, el gran tipo apenas había sido devuelto a la línea, no iba a dejar que lo desguazaran ahora. El suelo tembló bajo los pies de Jake mientras explosiones sacudían la estación. Los Narc-Rack habían llegado. Jake apretó los dientes y se volvió hacia Tarwon. ¿Puedes pelear? Las luces de Tarwon parpadearon levemente, su brillo atenuado. Mis sistemas de combate aún están dañados. Sin plena movilidad y potencia, estoy al 30% de capacidad, pero puedo asistir. Jake exhaló bruscamente. Es mejor que nada. Tendremos que hacerlo funcionar. Las paredes de la estación crujieron bajo la presión del fuego entrante. Jake podía oír las explosiones distantes, que se acercaban cada vez más. Los Narc-Rack ya estaban dentro. Corrió hacia las puertas del hangar, asomándose cautelosamente. Los pasillos, una vez tranquilos y desolados de la estación K-17, ahora estaban llenos de humo, luces rojas parpadeantes y el inconfundible estruendo de pasos blindados. Tropas Narc-Rack, brutos imponentes con piel escamosa gris, vestidos con armaduras de batalla negras y empuñando rifles de plasma, avanzaban por los corredores de la estación, arrasando sistemáticamente cada defensa a su paso. El pulso de Jake se aceleró. Tenemos que llegar al bionúcleo, dijo. Si lo destruyen, estamos acabados. La voz de Tarwon era baja pero clara. Proporcionaré fuego de cobertura. Debes alcanzar la consola principal e iniciar los escudos defensivos de la estación. Jake asintió, el corazón latiéndole en el pecho. Entendido. Justo cuando salió al corredor, un grupo de soldados Narc-Rack lo vio. ¿Intruso?, gritó uno, levantando su rifle. Antes de que Jake pudiera reaccionar, un destello de energía azul brillante atravesó el aire, desintegrando al soldado Narc-Rack en el acto. Jake giró para ver el sistema de armas aún funcional de Tarwon, un cañón de energía montado en el antebrazo, brillando débilmente. Gracias, murmuró Jake antes de echar a correr por el corredor. Más explosiones sacudieron la estación mientras corría. Los Narc-Rack eran implacables, avanzando con una eficiencia brutal. Jake dobló una esquina, apenas esquivando una ráfaga de fuego de plasma, y se deslizó hasta detenerse frente a un panel de control. Sus dedos volaron sobre las teclas y, un momento después, los escudos defensivos de la estación se activaron. El sonido de las barreras de energía cobrando vida llenó el aire. Jake se permitió un breve momento de alivio. Los escudos están arriba. Bien. La voz de Tarwon resonó en su mente. Pero no los detendrán por mucho tiempo. Debemos proteger el bionúcleo. Como si estuviera en sintonía,
La estación tembló violentamente y una pantalla superior parpadeó, mostrando una imagen sombría. Crowthen, el líder Nark-Rak, una figura imponente envuelta en una armadura oscura y dentada, estaba en medio del caos, sus ojos amarillos ardían con una inteligencia cruel mientras se dirigía a sus tropas. «Derriben el bionúcleo», gruñó Crowthen. «No dejaremos nada de este lugar más que polvo». Jake apretó los puños. Esto no era solo un ataque, era un asalto total. Los Nark-Rak no estaban aquí para saquear o negociar, estaban aquí para destruir todo. De repente, las luces parpadearon y una onda de energía recorrió la estación. Jake tropezó, agarrándose a un pasamanos mientras los sistemas de energía se colapsaban bajo la tensión. Los Nark-Rak habían violado una red de energía secundaria. Las cosas se estaban escalando rápidamente. El comunicador de Jake chisporroteó y la voz del comandante Holland se escuchó, tensa pero firme. «Carter, estamos perdiendo terreno. Las fuerzas de Crowthen nos están superando». «¿Cuál es tu estado?» «Estoy con Tarwon», respondió Jake, secándose el sudor de la frente. «Tenemos los escudos arriba, pero no aguantarán. Van tras el bionúcleo». «¿Cuánto tiempo puedes retenerlos?» La voz de Holland era sombría. «No mucho. Estamos evacuando a civiles y no combatientes, pero necesitamos más potencia de fuego». Jake miró a Tarwon, quien estaba detrás de él, maltrecho pero aún en pie. «Llegaré al bionúcleo. Tarwon está aguantando lo que puede. Vamos a necesitar un milagro». Sin embargo, antes de que Holland pudiera responder, otra explosión sacudió la estación, más cerca esta vez. Los Nark-Rak se estaban acercando al corazón de la instalación. Jake sabía que no tenían mucho tiempo. «Ve», dijo Tarwon, su voz tranquila pero firme. «Retrasaré a los Nark-Rak mientras proteges el bionúcleo». Jake vaciló. «No estás en condiciones de enfrentarlos solo». «No puedo dejarte aquí». El bionúcleo de Tarwon parpadeó débilmente, su luz azul atenuándose. «Debes hacerlo». «Mis sistemas están fallando, pero todavía puedo contenerlos por un tiempo, lo suficiente para que llegues al bionúcleo». No había tiempo para discutir. Jake tragó saliva y asintió. «No te destruyas, grandote». Tarwon no respondió, pero Jake pudo sentir su resolución. El guardián lucharía hasta que no pudiera más. Jake corrió por los corredores, su mente acelerada. Cada esquina que giraba lo saludaba con caos, fuegos, techos derrumbándose y la implacable marcha de las fuerzas Nark-Rak. Podía oír los sonidos de la batalla detrás de él, Tarwon manteniendo la línea lo mejor que podía. Al llegar a la cámara central de la estación, Jake se detuvo en seco. Allí, dominando el bionúcleo energético principal, estaba Crowthen, su armadura reflejando las luces parpadeantes de la instalación dañada, rodeado por un escuadrón de tropas Nark-Rak, todos fuertemente armados y listos para terminar el trabajo. Crowthen se giró lentamente, sus fríos ojos depredadores fijándose en Jake. «Ah», ronroneó, su voz profunda y burlona. «El pequeño mecánico ha venido a jugar a ser héroe, ¿eh?» El corazón de Jake latía fuertemente, pero se mantuvo firme. «No vas a volar este lugar al infierno, Crowthen». Crowthen rió, un sonido bajo y amenazante. «¿Crees que puedes detenerme?» «Tú y tú, guardián roto». Jake no respondió, simplemente apretó los puños y esperó. Si Tarwon no llegaba a tiempo, tendría que enfrentar a Crowthen solo, y esa no era una pelea que pudiera ganar. Jake permaneció inmóvil, enfrentando a Crowthen y su escuadrón de soldados Nark-Rak fuertemente armados. Su mente corría, pero no había un camino claro de salida. Tarwon todavía luchaba su propia batalla en alguna parte de la estación, y ahora aquí estaba Jake, enfrentando a uno de los señores de la guerra más peligrosos de la galaxia con nada más que una caja de herramientas y algo de valentía imprudente. Crowthen se burló, acercándose un paso. «¿Crees que puedes detenerme, humano?» Su voz era un gruñido bajo, rebosante de desprecio. «Eres solo un mecánico. Yo soy un señor de la guerra». El corazón de Jake martillaba en su pecho, cada instinto le decía que corriera, pero sus piernas no se movían. En cambio, se mantuvo firme. «Tal vez no pueda», dijo Jake, su voz estable, «pero no vas a salir de aquí vivo». Crowthen rió oscuramente, palabras audaces de un hombre muerto.
Antes de que Jake pudiera reaccionar, Crowzen levantó su brazo, una enorme hoja de plasma brotando de su muñeca, proyectando un resplandor rojo siniestro por la cámara. Avanzó, preparándose para asestar un golpe mortal, pero justo cuando la hoja se abalanzó hacia abajo, un rayo de energía atravesó la sala, impactando a Crowzen y haciéndolo tambalear hacia atrás. Tarwon, el guardián, maltrecho y apenas funcional, cojeaba hacia la cámara, su bionúcleo parpadeando débilmente pero aún vivo. Su sistema de armas montado en el brazo aún brillaba débilmente mientras lo apuntaba a Crowzen. Jake, ponte a salvo, la voz de Tarwon resonaba con esfuerzo. Los ojos de Jake se agrandaron al ver el estado de Tarwon. Profundos cortes atravesaban el cuerpo biomecánico del guardián y chispas volaban de sus circuitos expuestos. Sus movimientos eran lentos, trabajosos, pero aún estaba de pie, aún luchando. Crowzen se enderezó, sus ojos amarillos estrechándose al fijarse en Tarwon. Así que el guardián sobrevive. ¡Qué decepcionante! La voz de Tarwon, aunque débil, era firme. No destruirás esta estación. Crowzen se rió, su enorme figura dominando sobre ambos. Ya estás roto, guardián. Mira cómo te mantienes apenas en pie. El bionúcleo de Tarwon parpadeó de nuevo, la luz azul haciéndose más tenue por segundo. Se giró ligeramente hacia Jake, su voz suave pero firme. Jake, voy a contenerlo. Debes detener la sobrecarga del bionúcleo. Es la única manera. El corazón de Jake se hundió. Sacudió la cabeza. No puedo dejarte luchar solo. Pero la mirada de Tarwon era inquebrantable. Debes hacerlo. No puedo derrotarlo en mi estado actual, pero puedo retrasarlo lo suficiente para que llegues al bionúcleo. Crowzen dio un paso amenazador hacia adelante, su hoja de plasma zumbando ominosamente. No importa lo que hagan, esta estación caerá y ambos morirán. Jake apretó los puños, su mente corría. Tarwon le estaba dando una oportunidad, la única oportunidad de salvar todo. No podía desperdiciarla. Está bien, murmuró Jake, más para sí mismo que para los demás. Solo no te destruyas. La luz del bionúcleo de Tarwon parpadeó débilmente en respuesta. Eso puede no depender de mí. Con eso, Jake giró y corrió hacia la consola central de control, su corazón martilleando en su pecho. Podía oír los disparos de energía de Tarwon, el rugido ensordecedor de la hoja de plasma de Crowzen chocando contra la armadura dañada del guardián. Jake alcanzó la consola y comenzó a teclear furiosamente, sus dedos bailaban sobre las teclas, accediendo a los sistemas de control del bionúcleo. El sudor le caía por la cara mientras luchaba para pasar por alto los sistemas de seguridad dañados y traer el bionúcleo de nuevo bajo control. Pero los sonidos de la batalla detrás de él empeoraban. Los movimientos de Tarwon eran más lentos, sus disparos más débiles. Jake arriesgó una mirada sobre su hombro y lo que vio le heló la sangre. Tarwon estaba perdiendo, y mal. Crowzen era implacable, sus golpes precisos y devastadores. Tarwon, apenas capaz de moverse, luchaba con todo lo que tenía, pero el daño era demasiado grande. Chispas volaban mientras la hoja de Crowzen tallaba profundamente en la armadura de Tarwon, enviando trozos de metal volando por la sala. Jake sintió que su corazón se aceleraba. No podía dejar morir a Tarwon, no así. Vamos, vamos. Murmuró Jake mientras seguía trabajando en la consola, sus manos temblorosas. Podía ver los niveles de energía del bionúcleo aumentando peligrosamente. Si se sobrecargaba, toda la estación sería aniquilada. Tenía que detenerlo, tenía que hacerlo. Una explosión repentina sacudió la cámara y Jake fue lanzado al suelo. Miró hacia arriba, su visión borrosa, y vio a Tarwon tambalearse hacia atrás, su bionúcleo parpadeando violentamente. Crowzen avanzó sobre él, su hoja de plasma levantada para el golpe final. No, susurró Jake, su voz apenas audible. Tarwon, apenas de pie, giró su cabeza hacia Jake. Su voz era débil, pero las palabras llevaban un peso que golpeó a Jake como un martillo. Jake, recuerda, eres más que lo que arreglas. Puedes luchar por lo que importa. Crowzen rugió y se lanzó hacia adelante, su hoja cortando el aire hacia el bionúcleo de Tarwon. No había tiempo. Tarwon no podía moverse. El guardián estaba acabado. El mundo de Jake se ralentizó hasta casi detenerse, luego algo en su interior estalló.
Un torrente de emociones, rabia, dolor, desesperación explotó en el pecho de Jake. Su conexión con Tarwon, aún débilmente viva, se avivó una vez más y en ese momento sintió algo cambiar. Un calor se extendió por él como energía inundando sus venas. Sin pensarlo, Jake se puso de pie, sus ojos fijos en Crowthen, su corazón retumbando en sus oídos. Podía sentir la energía de Tarwon aún viva, de alguna manera, fluyendo a través de él. No era solo el enlace neural, era más, algo más profundo. Crowthen se burló mientras se volvía hacia Jake. ¿Tú también quieres morir, humano? Muy bien. La voz de Jake era baja, pero llena de una fuerza que nunca había conocido antes. Deberías haberte quedado muerto, Crowthen. Crowthen rugió de furia y se lanzó hacia Jake, su hoja de plasma levantada. Pero esta vez, Jake estaba listo. A medida que Crowthen bajaba la hoja, Jake se movió con una velocidad y precisión que no eran suyas. Esquivó el golpe, acercándose y clavando una llave inglesa en el costado de Crowthen con una fuerza que hizo tambalear al señor de la guerra. No era solo la fuerza de Jake, era la de Tarwon, de alguna manera aún viva en él, guiando sus movimientos. Crowthen gruñó, blandiendo su hoja nuevamente, pero Jake se agachó, agarrando un trozo de metal destrozado del suelo y usándolo para bloquear el golpe. La hoja de plasma silbó al encontrarse con el metal, pero Jake no vaciló. La lucha fue brutal, cada momento un choque desesperado por la supervivencia. Los músculos de Jake ardían, pero podía sentir la fuerza de Tarwon empujándolo hacia adelante, dándole la ventaja que necesitaba. Finalmente, con un último estallido de energía, Jake esquivó el último golpe de Crowthen y clavó el fragmento de metal profundamente en el pecho del señor de la guerra. Crowthen jadeó. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa antes de colapsar en el suelo, su cuerpo temblando antes de quedar inmóvil. Jake se quedó allí, jadeando, sus manos temblando mientras miraba el cuerpo sin vida de Crowthen. El señor de la guerra estaba muerto. Sintió una tibieza leve en su pecho, la presencia de Tarwon desvaneciéndose. Jake sabía lo que eso significaba. Tarwon, susurró Jake, girándose para mirar al guardián. El bionúcleo de Tarwon parpadeó una última vez, la luz azul atenuándose hasta apagarse. Luchaste bien, Jake. Ahora debes vivir para algo más que para reparar máquinas. Y entonces, la luz se apagó. El imponente cuerpo de Tarwon se desplomó en el suelo, inerte y silencioso. Jake sintió un nudo en la garganta, pero se lo tragó. No había tiempo para el duelo, tenía que terminar lo que Tarwon había empezado. Con manos temblorosas, regresó a la consola, y con unos últimos comandos, trajo el bionúcleo energético de nuevo bajo control. La estación se estabilizó, la amenaza se había evitado, pero el costo había sido alto. La estación estaba extrañamente silenciosa. Jake estaba solo en la secuela de la batalla, el zumbido del bionúcleo energético ahora estable, aunque el aire todavía estaba cargado con el olor del metal chamuscado y el humo. El cuerpo sin vida de Crowthen yacía en el suelo detrás de él, un recordatorio de la lucha brutal que acababa de terminar. Pero los ojos de Jake estaban fijos en la forma inmóvil de Tarwon, el guardián, su amigo, ahora no más que una carcasa sin vida. El peso del agotamiento golpeó a Jake como un tren de carga, pero no podía permitirse sentarse. Su cuerpo dolía, sus músculos quemaban por el esfuerzo de la pelea, pero era el vacío interior lo que se sentía más pesado que cualquier cosa. Tarwon se había ido. Lentamente, Jake se acercó al cuerpo caído del guardián, sus dedos rozando la armadura fría y desgastada por la batalla. No había ningún parpadeo de vida en el bionúcleo de Tarwon, no había ningún suave resplandor azul, solo silencio. No tenías que hacerlo, Tarwon, murmuró Jake, su voz ronca. No tenías que sacrificarte. Pero en el fondo, sabía que Tarwon no había tenido elección. El guardián había dado todo para proteger la estación, para detener a Crowthen, y Jake lo había sentido, esa última oleada de energía, esa última conexión. Tarwon había elegido darle a Jake la fuerza que necesitaba para terminar la pelea. No se trataba solo de detener a Crowthen, se trataba de darle a Jake la creencia de que podía ser más que un mecánico. Podía ser un luchador. Podía defender algo. Un suave pitido de su intercomunicador sacó a Jake de sus pensamientos. Era la comandante Holland. Jake, su voz sonó, ligeramente crepitante. ¿Cuál es tu estado?
Jake tomó una respiración larga y estable antes de responder. Crowzen está muerto, el bionúcleo está seguro, pero Taruon se ha ido. Hubo una pausa larga al otro lado. Lo siento, Jake. Sé lo que Taruon significaba para todos nosotros, dijo finalmente Holland. Jake asintió para sí mismo, aunque Holland no podía verlo. Nos salvó. Salvó todo el maldito sector. La voz de Holland se endureció. Estamos asegurando el resto de la estación. Las fuerzas Narc-Rak se están retirando. Una vez que estemos completamente despejados, comenzaremos las reparaciones y recuperaremos a Taruon. Se merece más que ser dejado así. La mandíbula de Jake se apretó. Sí, lo hace. Cortó la conexión del intercomunicador y se quedó allí un momento más, mirando el cuerpo sin vida de Taruon. No parecía justo, no después de todo por lo que había pasado, todo lo que había llegado a ser. Taruon había comenzado como un arma, una máquina de guerra construida para seguir órdenes, pero en algún lugar a lo largo del camino, había llegado a ser más. Había cuestionado su propósito, su existencia, y al final, había hecho el sacrificio último para proteger a otros. Eso no era solo programación, eso era elección. Jake se secó el sudor de la frente y miró alrededor de la cámara destrozada. La estación había sobrevivido, pero apenas estaba aguantando, igual que él. Un estruendo de pasos resonó por el pasillo, y Jake se giró para ver a un escuadrón de soldados de la coalición llegando, liderados por la comandante Holland. Su rostro era sombrío mientras tomaban la escena, la cámara del bionúcleo destruida, los cuerpos de los soldados Narc-Rak caídos, y finalmente, Taruon. Le dio a Jake un pequeño gesto de respeto. Lo hiciste bien, Carter. Jake no respondió de inmediato, sintiendo la fatiga que se cernía, y en parte, solo queriendo colapsar justo allí. Pero en lugar de eso, se giró hacia Taruon, su voz tranquila. Él hizo la parte difícil. Holland siguió su mirada, su expresión suavizándose. Taruon era más que solo un guardián, ¿verdad? Jake asintió. Sí, mucho más. Hubo un largo silencio entre ellos, roto solo por el zumbido tenue de los sistemas de la estación volviendo lentamente en línea. Finalmente, Holland habló de nuevo. Llevaremos sus restos a una instalación de la coalición. Será honrado por su servicio. La mandíbula de Jake se tensó, pero asintió. Bien. Se lo merece. Mientras los soldados comenzaban a asegurar el área y prepararse para la operación de recuperación, Jake sintió un extraño vacío dentro de él. Taruon se había ido, pero la conexión, el vínculo que habían compartido, aún persistía. El guardián había luchado no solo para cumplir con su programación original, sino para proteger algo más grande, y había pasado eso a Jake, no solo la fuerza física, sino el propósito, la voluntad de luchar por lo que importaba. Jake tomó una respiración profunda, mirando los escombros de la estación. La lucha no había terminado, no para él. Volviéndose hacia Holland, quien supervisaba a los soldados, Jake llamó su atención. Comandante, dijo, captando su mirada. Holland levantó una ceja, expectante. Ayudaré con las reparaciones, declaró Jake, su voz firme. Pero después de eso, no me quedaré. Holland inclinó ligeramente la cabeza, curiosa. ¿A dónde irás? Jake se encogió de hombros, pero en sus ojos había un destello de resolución. A donde sea necesario. La comandante esbozó una pequeña sonrisa. Sabes, podrías ser un soldado decente, Carter. Jake esbozó una sonrisa, aunque había tristeza detrás de ella. Tal vez, pero creo que Taruon querría que luchara a mi manera. Holland asintió, comprendiendo. Entonces lucha a tu manera. Jake lanzó una última mirada al cuerpo de Taruon, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. El guardián había sacrificado su vida, pero no en vano. Había pasado su fuerza y su voluntad a Jake, y eso era algo que ningún enemigo podía quitarle. Mientras los soldados se movilizaban para comenzar el proceso de recuperación, Jake se alejó de los escombros de la cámara, su mente ya fijada en el futuro. El sacrificio de Taruon no era el final, era el comienzo de algo nuevo, algo más grande que solo reparar máquinas. Jake Carter había sido mecánico, pero ahora tenía algo por lo que luchar. Y por primera vez, sabía exactamente qué significaba eso. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta,
no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.